Un cordial saludo a todos los docentes de la UTPL. Mi nombre es Edwin Oswaldo Aguilar Paulini y en este video voy a explicar el funcionamiento del método de ordenamiento burbuja. Este método se usa para ordenar los elementos que existen dentro de un arreglo unidimensional. Los ordena de mayor a menor. Y básicamente su funcionamiento de manera técnica es el siguiente. Se basa en la comparación de un número con su vecino y así sucesivamente. Tomemos de ejemplo el 5 y el 1, que es por donde generalmente se empieza, puesto que es la posición 0 del arreglo y la posición 1 del arreglo. Y para llegar a su ordenamiento hace la siguiente pregunta. El 1 es menor que 5. En caso de que el 1 sea menor que 5, se realiza un cambio de números. Es decir, en este caso, el 1 es menor que 5, así que realizamos el cambio. Y seguimos preguntando, ¿el 4 es menor que el 5? En este caso, el 4 sí es menor que el 5, así que realizamos el cambio. Y seguimos preguntando, ¿el 0 es menor que el 5? En este caso es verdadero, el 0 es menor que el 5, así que realizamos el cambio. Y continuamos preguntando con los dos últimos. El 3 es menor que el 5, verdadero. Entonces realizamos el cambio. Una vez se hayan terminado todos los elementos de la estructura, volvemos a realizar el mismo procedimiento. El 4 es menor que el 1. Falso, el 4 no es menor que el 1, así que dejamos los elementos en sus mismas posiciones. El 0 es menor que el 4, verdadero, entonces realizamos un cambio. Seguimos preguntando, el 3 es menor que el 4, verdadero, entonces realizamos el cambio. Y preguntamos con los dos últimos números. El 5 es menor que el 4, falso. Entonces no realizamos ningún cambio. Bueno, una vez hemos vuelto a terminar la estructura, es decir, de comparar todos los elementos de la estructura de datos, volvemos a hacer lo mismo. Decimos, el 0 es menor que el 1, verdadero. Entonces los cambiamos de posición. Y seguimos. El 3 es menor que el 1, falso. Entonces lo dejamos en la misma posición. Y seguimos con el siguiente par. El 4 es menor que el 3, verdadero. El 4 es menor que el 3, falso. Entonces los dejamos tal como están. Y seguimos con el último par. El 5 es menor que el 4, falso. Entonces los dejamos tal como están. Bueno, una vez hecho esto, podemos saber que nuestra estructura de datos está ordenada. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos dice, al terminar esta explicación, nos tenemos que dar cuenta de que el algoritmo amerita un uso de un doble bucle. Pero no podemos decir cuántas iteraciones como máximo entre los dos bucles se tomará. Bueno, entre el segundo bucle, el anidado. No podemos saber cuántas iteraciones va a tener para la resolución del problema.
pero lo que podemos hacer es repetirlo como un máximo de veces, lo cual va a ser la misma cantidad de números que tiene el arreglo por sí mismo. Es decir, este arreglo tiene 5 elementos, así que la máxima cantidad de iteraciones que va a tener nuestro bucle van a ser 25. Entonces, una vez explicado el funcionamiento lógico del algoritmo de ordenamiento, pasaremos a la codificación usando el entorno de desarrollo CodeBlocks en el lenguaje de programación C++. Bueno, primero vamos a pedirle al usuario que ingrese las dimensiones del arreglo. Declaramos antes una variable, la cual la podemos llamar x. Esta variable va a contener las dimensiones del arreglo. Una vez ingresada la variable, vamos a definir el arreglo, que va a contener la cantidad de elementos que el usuario ingresó hace un momento. Luego, haciendo uso de un bucle for, rellenamos el arreglo con información que se la vamos a pedir al usuario. Decimos: ingrese el número, el elemento, número, concatenamos el número del elemento, que en este caso sería i más 1, concatenamos dos puntos y generamos una variable de entrada, que va a ser donde vamos a ingresar el elemento. Posteriormente, guardamos esa variable en la posición del arreglo con la que va el bucle. Bueno, una vez hecho esto, ya hemos rellenado todo nuestro arreglo, así que pasaremos a realizar el algoritmo de ordenamiento burbuja. Recordar que se dijo que este método usa dos bucles. Ambos bucles se van a repetir tantas veces como elementos existan en la estructura de datos. Es decir, se van a repetir X veces, ya que es el dato que el usuario ingresa. Lo mismo con el siguiente bucle, llamado J. Bueno, y aquí colocamos una condición, la cual se va a encargar de determinar si del número, como se dijo, si del primer número, su vecino es mayor o menor, y realizar el cambio cuando se deba. Va a tener la siguiente estructura: arreglo en la posición J. Si el arreglo en la posición J es mayor que el arreglo en la posición J más 1, se va a realizar el cambio. Pero para realizar el cambio nosotros necesitamos hacer uso de una variable auxiliar. Entonces, vamos a decir, la variable auxiliar va a coger por un momentito el valor de uno de los dos elementos a intercambiar. En este caso vamos a colocar el elemento de la J. Y posteriormente el elemento de la J, que ya lo tenemos guardado, lo vamos a intercambiar con el elemento de la J más 1. Bueno, en el siguiente punto decimos que el arreglo J más 1, que tiene que ser igual al arreglo, la posición que tenía el arreglo J, la posición que tenía el arreglo en J, que ahora la tiene aux.
Así que vamos a decir, el arreglo en j más 1 va a ser igual ahora a aux, la variable auxiliar. Y en este punto ya tenemos hecho nuestro algoritmo de ordenamiento. Así que ahora lo único que nos queda para demostrar la efectividad del algoritmo es imprimir los elementos del arreglo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De esta manera. Ejecutamos el programa, se ha ejecutado y compilado, se ha compilado y ejecutado con éxito, así que pasamos a demostrarlo. Colocamos que el arreglo tenga una dimensión de 4 elementos, colocamos los elementos de manera desordenada y como se puede ver, el arreglo ha sido ordenado de manera correcta. El elemento número 1 es el 0. Bueno, pasemos nosotros a colocar un endline para demostrarlo mejor. Colocamos 4 elementos. Y como se pueden ver, después de colocar los elementos del arreglo, estos han sido ordenados satisfactoriamente mediante el uso del ordenamiento burbuja, del método burbuja, el cual los ha ordenado de menor a mayor, dejando el elemento número 1 como 0 y el elemento número 4 como 9.